No sé. Por ahí. El bien está al costado de todo. Ya, pues empezaremos a ver. Ya. ¿Quién empieza? Yo. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Pues la primera parte. El día de hoy vamos a hablar sobre el primer tema de exposición, que vendría a ser parte de lo que son las hemorragias del primer trimestre del embarazo, de la primera mitad del embarazo, que vendría a ser una de las cuales causadas por lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del contenido vamos a abarcar lo que es una pequeña introducción, lo que es la mole hidatiforme o embarazo molar y la neoplasia trofoblástica gestacional como tal. Siguiente, por favor. Ya, la enfermedad trofoblástica gestacional es denominada como un espectro de tumores que van a afectar a lo que es la placenta y estos van a estar relacionados con el embarazo, ¿no? Estos se van a deber principalmente a una proliferación anormal de lo que son los trofoblastos. El trofoblasto, como sabemos, va a producir lo que es la gonadotropina coriónica, por lo que una medición de la gonadotropina coriónica nos va a ayudar en lo que es el diagnóstico y también en el manejo y su vigilancia, ¿no? Vamos a ver de que la enfermedad trofoblástica gestacional principalmente va a surgir de lo que son las vellosidades placentarias trofoblásticas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Tenemos una clasificación según lo que es la FIGO, la Federación Internacional de lo que es de Ginecología y Obstetricia, que lo clasifica como, como molar y no molar, ¿no? Pero también está clasificado como mole hidatiforme y como neoplasia trofoblástica gestacional. Ahora, en cuanto a su frecuencia, la mole hidatiforme se va a presentar en un 80% y la neoplasia trofoblástica gestacional en un 20%. Dentro de la mole hidatiforme vamos a tener una mola completa y una mola parcial. Y dentro de la neoplasia trofoblástica gestacional vamos a tener la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epiteloide, ¿no? Pero la COG, la Asociación Americana de Gineco-Obstetricia, a la neoplasia trofoblástica gestacional también le denomina como enfermedad trofoblástica gestacional maligna, ¿no? Porque vamos a ver que en su gran parte los componentes de la neoplasia trofoblástica gestacional o los subtipos van a producir metástasis, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, primero vamos a hablar de lo que es la mole hidatiforme o embarazo molar. Como ya les he mencionado anteriormente, este es un crecimiento atípico, sobre todo que se va a producir en las células trofoblásticas. Entonces, este va a ser el resultado de ¿qué? De una fecundación anormal o una unión defectuosa entre el óvulo y el espermatozoide. ¿Qué va a producir esto? Que las vellosidades propias de la placenta se llenan de fluido, se van a edematizar y por lo tanto van a formar unas estructuras como uvas, ¿no? como vesículas. Y bueno, en este caso se va a producir lo que es una proliferación aberrante de lo que es el tejido trofoblástico y bueno, eso va a llenar lo que es la cavidad uterina, ¿no? Vamos a ver que en su gran mayoría la mole hidatiforme va a ocupar lo que es parte del útero, pero hay algunos casos que se reporta donde también se va a desarrollar como embarazos ectópicos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, acá como podemos observar, tenemos una mole hidatiforme completa que está abarcando y que ocupa todo el sector del útero, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la patogénesis. Yo les hablé que hay dos tipos, que es la completa y la parcial o incompleta. ¿En qué se va a diferenciar las dos? Principalmente la patogénesis se va a generar porque se va a producir fecundaciones anormales y sobre todo se va a asociar con anormalidades cromosómicas. Vamos a tener la mola completa y la parcial incompleta. Principalmente la completa, como podemos observar aquí. Se va a unirse dos espermatozoides a lo que es un huevo o un óvulo que no va a presentar un núcleo, no va a tener el ADN materno. Entonces, este va a pasar por un proceso de lo que es duplicación y bueno, va a ser de origen paterno, ¿no? Y se le va a denominar mola androgenética, porque va a ser por un proceso de androgénesis y en un 85% va a presentar lo que es el 46,XX, ¿no?
también se puede presentar el 46,XY, porque también puede ser, en este caso se puede unirse solo un espermatozoide haploide a un núcleo, bueno, en este caso a un huevo sin núcleo, ¿no? En este caso vamos a ver de que en la mola completa los cromosomas de la madre van a estar ausentes o desactivados. Entonces solamente va a ser de origen paterno. Este no va a presentar estructuras embrionarias como podemos observar y en su totalidad va a abarcar lo que es el útero, ¿no? Ahora, por otra parte, vamos a tener lo que es la parcial o incompleta. Esta, a comparación de la completa, que es diploide, esta va a ser triploide. ¿Por qué? Porque se va a unirse dos espermatozoides. En este caso, el huevo sí va a presentar el ADN materno. Entonces, la suma de los dos espermatozoides más el ADN materno va a producir una unión triploide, ¿no? Que puede ser la más común, el 69XX, el 69XXY, o la menos frecuente, que es el 69XYY. Pero en este caso también puede ser de que solamente se asocie un espermatozoide y en este caso el huevo presente doble contenido genético diploide, ¿no? Y también se va a producir, en este caso se va a producir un cromosoma materno triploide. Vamos a ver de que en este caso, como el óvulo va a ser fecundado en forma monospérmica o dispérmica, y en este caso sí va a haber información genética de lo que es de parte de la madre, va a presentar embrión reconocible, ¿no? Va a ser una mezcla entre mola y embrión. Pero en la mayoría de los casos este embrión es inviable, ¿no? Porque va a presentar múltiples alteraciones genéticas y también alteraciones funcionales, ¿no? Ya, como ya les mencioné, esa es la principal diferencia patológicamente, pero también vamos a tener algunas características importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Principalmente el cariotipo, ya les he mencionado que la mola parcial va a ser diploide, y la mola completa va a ser diploide y la mola parcial va a ser triploide, ¿no? El diagnóstico va a ser por aborto diferido en la parcial y en la completa va a ser por gestación molar. Ahora, respecto al tamaño uterino, vamos a ver de que la completa, como va a abarcar y no va a poseer lo que es el feto, va a ser grande para lo que es la edad gestacional. En el caso de la parcial va a ser pequeño para la edad gestacional. Ahora, también puede estar asociado a lo que son los quistes tecaluteínicos, que va a ser más frecuente en lo que es la mola completa. Y bueno, vamos a ver que en la mola parcial va a ser inusual, ¿no? Ahora, respecto a lo que es la concentración del HCG, va a ser menor a 100.000 unidades, 1000 unidades por mililitro en lo que es la mola parcial, y va a ser mayor en lo que es la mola completa, ¿no? Ahora, la mola parcial no va a estar relacionado a complicaciones médicas, o va a ser un poco inusual a comparación de lo que es la mola completa, ¿no? Y también, como ya les he mencionado, en el caso de la mola parcial, el feto va a estar presente a comparación de la mola completa, que va a estar ausente. Y bueno, también puede estar asociado a lo que son los amnios o eritrocitos fetales, ¿no? Que van a estar presentes o asociados con lo que es el embrión en la mola parcial y ausentes en lo que es la mola completa. También puede estar asociado a lo que son edemas de vellosidades, que en el caso de la parcial va a ser de forma focal y en el caso de la completa va a ser de forma difusa, ¿no? También vamos a ver que va a haber una proliferación trofoblástica, que en el caso de la parcial vendría a ser focal y moderada, pero en el caso de la completa va a ser leve, ¿no? Bueno, también se habla de una atipia trofoblástica, que en el caso de la parcial viene a ser moderada y en la completa es importante, ¿no? Acá es importante resaltar que dentro de las dos, la que se va a presentar con mayor frecuencia va a ser lo que es la mola completa o diploide, ¿no? Que se va a encontrar en un 90%, en un 85 a un 90% de frecuencia, a comparación de lo que es la mola parcial, que se va a presentar de un 10 a un 15%, ¿no? Ahora, respecto a las complicaciones, la mola completa va a tener mayor predisposición a generar, a pesar de que ya se haya retirado, a regenerar otra vez lo que es la enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, también les voy a hablar acerca de lo que es el embarazo molar gemelar. Vamos a ver de que se van a presentar casos donde va a existir un embarazo gemelar que va a estar compuesto por una mezcla de un embarazo molar diploide completo y un embarazo normal. Pero en este caso vamos a ver de que el 5% de las molas diploides completas
van a generar lo que es el embarazo molar gemelar, ¿no? Sobre todo con la presencia del feto. Y vamos a ver de que la supervivencia del feto va a ser determinado mucho, sobre todo del diagnóstico y de las complicaciones que va a presentar este. Generalmente la mola va a estar asociado a lo que son problemas como la preeclampsia o hemorragias, ¿no? Y bueno, como ya les mencioné anteriormente, este tipo de embarazo molar gemelar generalmente tiene mayor riesgo a desarrollar lo que es la neoplasia trofoblástica posterior, ¿no? Siguiente, por favor. Continuando, vamos a hablar sobre el diagnóstico histológico de las molas hidatiformes. Para empezar, vamos a recalcar, ¿no?, un poco lo que es el cuadro de las características de las molas hidatiformes parcial y completa en lo que es la patología. Vamos a mencionar de que en el caso de la mola parcial, el embrión y el feto a menudo están presentes, también el amnios y los eritrocitos fetales. En lo que es el edema velloso puede ser variable y de una situación focal, ¿no? Vamos a mencionar que la proliferación trofoblástica también puede ser variable y focal. Y vamos a mencionar, ¿no?, a la mola completa, que en el caso de la patología va a estar ausente tanto el embrión como el feto, el amnios y los eritrocitos fetales, así como el edema velloso, que va a estar difuso, y la proliferación trofoblástica va a ser variable. Acá también hablan un poco, ¿no?, de lo que es la densitometría, que es posible que las molas que son evacuadas temprano aún no hayan desarrollado datos histológicos característicos, ¿no?, de ese tipo, y por eso se usa más la citometría de flujo o la citometría de imagen autorizada para conocer, ¿no?, la ploidía celular. Las técnicas de inmunopunción también son útiles para resaltar a estas células que son de origen paterno puro, de las que tienen origen materno y paterno, ¿no?, como ya explicó mi compañera. Sí. Hablando un poco de los quistes de la teca luteínica también, hay que mencionar de que hay un porcentaje de un 25 a un 60% de las mujeres que cuenta con una mola completa, en donde los ovarios contienen múltiples quistes en la teca luteínica. Estos pueden medir pueden ser microscópicos hasta medir hasta 10 centímetros o más de diámetro, y su superficie es lisa y a menudo es amarillenta y recubierta, ¿no?, con las células luteínicas. Esto se cree que es resultado de la estimulación excesiva de los elementos luteínicos por las grandes cantidades de la HCG secretada, ¿no?, por las células trofoblásticas en la proliferación. Estos quistes también se encuentran en el caso de la hidropesía fetal, hipertrofia placentaria y embarazo múltiple. Hablando un poco de la epidemiología y de los factores de riesgo, rápidamente vamos a mencionar que se menciona de que en Estados Unidos y en Europa hay de 1 a 2 por cada 1000 embarazos, ¿no?, que resultan ser mola. Es más frecuente en las mujeres de origen hispano e indias, estadounidenses también. En el caso de la edad, vamos a mencionar de que es más tiende a ocurrir esto más en las edades extremas, como en las adolescentes y en las mujeres de 36 a 40 años, y tienen un riesgo 2 veces más alto las mayores de 40 años, ¿no? Bueno, en el caso de las mayores de 40 años incluso llega a ser 10 veces más el riesgo. Ahora, en el caso del embarazo molar previo, vamos a mencionar de que existen unas revisiones, ¿no?, que se menciona de que donde había una serie de 5.000 embarazos molares con una frecuencia de 1.3% de molas recurrentes. El riesgo es 1.5% para una mola completa y 2.7% para una parcial. Y algo importante que mencionar aquí es que con 2 embarazos molares previos existe un 23% de probabilidades de que la mujer tenga una tercera mola. Estas molas hidatiformes repetitivas en mujeres con distintas parejas también sugieren un defecto, ¿no?, en el ovocito que conduce al desarrollo de la mola. Otros factores de riesgo que también puede haber son los anticonceptivos orales y su duración, aborto, tabaquismo, deficiencias vitamínicas maternas y también la edad paterna avanzada.
Y hablando sobre la evolución clínica, vamos a mencionar que la mayoría de las mujeres acude a la atención, ¿no?, del embarazo pronto y se someten a la ecografía, por lo que los embarazos molares se detectan, ¿no?, antes de alcanzar tamaños más considerables o de tener más complicaciones. De muchas maneras esta forma de presentación es cambiante y a veces se parece mucho también a lo que es el embarazo ectópico, y en general los síntomas tienden a ser más pronunciados en las molas completas a comparación, ¿no?, de las parciales. En acá se menciona, por ejemplo, ¿no?, básicamente rápido el crecimiento anormal del útero, náuseas y vómitos, el sangrado vaginal y puede haber incluso hipertensión arterial, ¿no? Entonces, en la evolución clínica, por lo general hay 1 o 2 meses de amenorrea y es posible de que haya náuseas y vómitos considerables. Al final se menciona que la hemorragia uterina es casi universal y varía, ¿no?, desde un manchado hasta una hemorragia profusa, y casi en la mitad de los casos el crecimiento uterino es más rápido de lo esperado. Como resultado del efecto semejante también a la tirotropina de la HCG, los niveles plasmáticos de la tirotoxina a menudo se incrementan y los de TSH son bajos, por lo que también incluso puede ocasionar aquí una tormenta tiroidea, ¿no?, como una complicación. Entonces, en las características clínicas de la mola hidatiforme, lo más común va a ser la hemorragia uterina entre las 6 y las 16 semanas, el útero mayor con amenorrea y con un 28%, también puede haber embolismo pulmonar, preeclampsia, hiperemesis, hipertiroidismo, expulsión de vesículas y quistes fecaluteínicos bilaterales. ¿Sí? Antes que pases, no está tan claro eso de muchas maneras, dice, esta forma de presentación cambiante, dice, ¿no? Es análoga del embarazo ectópico. Sí, en el caso de la clínica, ¿no? Sí, significa entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con ecografía, bueno, sí, con embarazo. ¿Qué dice de la Torre? Pero de la Torre, ¿no? Del Castillo. Del Castillo. Ah, de la Castillo. A ver qué dice de eso. Su compañera también creo que mencionó algo de embarazo ectópico. ¿Qué dijiste del embarazo ectópico? Que generalmente, doctor, las molas se ubicaban a nivel del útero, pero en algunos casos podía simular lo que era un embarazo ectópico. En casos tubáricos. La invasión puede ser incluso tubárica. Sí. Sí, claro. Porque si uno habla clínicamente, es diametralmente diferente una mola de un embarazo ectópico. Es diferente, ¿no? Quizás quedará decir, cuando uno habla de mola, una mola puede tener como antecedente un parto normal. O sea, después de un parto normal puede haber una mola. Después de un aborto puede haber una mola. Después de un embarazo ectópico puede haber una mola. Porque confundir un embarazo ectópico con una mola es poco probable, bien difícil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si solo quiero hacer el diagnóstico diferencial, porque ustedes saben cómo se hace un diagnóstico diferencial de una patología con otra. Si yo quiero hacer diagnóstico diferencial de una mola con embarazo ectópico a través del útero, el útero de una mola va a ser grandazo. Hago tacto vaginal, el útero va a ser grande. Eso me descarta la posibilidad que sea un embarazo ectópico. Mientras el embarazo ectópico, sí, pues chiquito va a ser el útero. Quiero hacer diagnóstico diferencial con o a través de hormona gonadotrofina coriónica en una mola súper alto. Ahí mismo han puesto más de 100.000, súper alto. Pero en un embarazo ectópico, nada. Es menor
la elevación de beta HCG, embarazo ectópico, comparando con embarazo normal. Estamos hablando de embarazo normal, pero mucho menor será pues si comparo con mola y ya. Otra forma de hacer diagnóstico diferencial a través del dolor. En caso de mola, las pacientes pueden ir sangrando y no haber dolor. Pero en caso de embarazo ectópico, sí, pues desde el primer momento del embarazo ectópico, si bien es cierto el dolor no es intenso, pero el dolor se va a ir poquito a poquito, incrementándose, va a llegar un momento en que el dolor va a ser intenso cuando el embarazo ectópico se complica. Entonces, esa parte no está tan claro. De mucha manera dice esta forma de presentación. A ver, léalo otra vez desde arriba, desde la mayoría de las mujeres. Por lo general, en lo que se presenta es la hemorragia. No, del otro lado. Del otro lado es bueno, desde el inicio la mayoría de las mujeres acude antes a recibir atención y se someten a la ecografía antes, y los embarazos molares por eso se detectan antes de alcanzar tamaños considerables y también más complicaciones. Pero en la presentación clínica sí el diagnóstico diferencial se relaciona con el embarazo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con embarazo ectópico, sí, pues, por eso se habla, si hablamos de hemorragia, la hemorragia durante el embarazo se divide. Hemorragia de la primera mitad del embarazo, hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿Cuáles son las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo? Aborto, embarazo ectópico y enfermedad molar. ¿Cuáles son las causas de la segunda? La segunda previa, DPT, ruptura de masa previa, ruptura uterina. Pero hay que hacer diagnóstico diferente, sí, pero no se puede uno confundir una mola con lo otro. Y lo otro que me dice, me imagino van a hablar sobre el diagnóstico, ahí ponían el diagnóstico, creo, a través de la hormona gonadotropina coriónica se puede hacer el diagnóstico. No creo, porque el diagnóstico va a ser por ecografía histológica. Doctor, disculpe, yo leí información donde decía que anteriormente, hace años, sí se realizaba el diagnóstico a través de lo que era la histología y la ayuda por imágenes, ¿no? Pero ahora actualmente lo realizan con lo que son los valores de la beta HCG, también ayudados de la ecografía, ¿no? Porque en la ecografía vamos a ver que va a tener imágenes propias de lo que es, por ejemplo, el panal de abejas o la tormenta de nieve. A ver, vamos a suponer, ¿cómo te llamas? Analí, apellido Justiniani. Está en Yusco. En Yusco puede hacer dosaje de beta y le sale 150.000 unidades internacionales por mililitro de sangre, pero no tiene ecografía. ¿Haría el diagnóstico de mola o no? Pero Del Castillo está en Yusco. Para su tiempo hay ecógrafo, pero no hay beta. Hace una ecografía, ve imágenes, ya está hecho el diagnóstico. Veo con ecografía esa imagen, ya está hecho el diagnóstico. Beta sirve para hacer seguimiento. Me imagino van a hablar. Para hacer seguimiento, no para hacer diagnóstico. ¿Qué puedo sospechar? Pero la sospecha va a quedar en sospecha. Porque esa cantidad va a tener una mujer que tiene embarazo múltiple o más. Sospecha sí, pero el diagnóstico no. El diagnóstico es lógicamente una sospecha clínica
hago ecografía, la ecografía veo esas imágenes y ya está hecho el diagnóstico. ¿Para qué sirve la anatomía patológica? Para ver cáncer, no cáncer. Cáncer, no cáncer, para eso. Ya sigamos entonces. Bueno, vamos a hablar también un poco de la deportación o de la embolización trofoblástica, que puede haber cantidades variables de trofoblasto que se escapan también hacia el sistema venoso pélvico al momento de evacuar la mola. En algunas mujeres este tejido puede invadir incluso el parénquima pulmonar y causa enfermedad trofoblástica persistente o metástasis manifiesta, ¿no? En la etapa aguda el volumen de tejido puede ser suficiente para producir una embolia o un edema pulmonar agudo manifiesto. Y hablando sobre el diagnóstico, la apariencia ecográfica característica de una mola completa incluye una masa uterina ecógena compleja con muchos espacios quísticos, sin feto ni saco amniótico. Las características ecográficas de la mola parcial van a incluir una placenta engrosada e hidrópica con tejido fetal. Algo importante también aquí es que al comienzo del embarazo la ecografía muestra la apariencia característica tan solo en 1/3 de las mujeres con la mola parcial. Acá tenemos una imagen ecográfica donde se muestra un útero con un tamaño de 20 semanas con una mola hiatiforme completa que está señalada en acá, y unos quistes ováricos de la teca luteínica que se encuentran relacionados, ¿no? Están acá. Entonces el diagnóstico se da mediante ecografía, cuya imagen se denomina como racimo de uvas o panal de abejas o tormenta de nieve. Ahí se corrobora lo que estoy diciendo, ¿cierto? El diagnóstico es esto. Yo veo eso, ya está hecho el diagnóstico. Ahora, la presencia de esa imagen de quiste tecanténico también es para ver el pronóstico. ¿Es bueno o es malo? Entonces hay una dimensión. Si yo tengo el quiste tecanténico de 6 o más de 6 centímetros, es de alto riesgo. ¿Para qué? Para que pueda convertirse, para que pueda en coriocarcinoma. Alta probabilidad de convertirse en coriocarcinoma de aquella mujer que tiene mola asociado a quiste tecanténico mayor de 6. Igualito es eso de dosaje de beta también. Si yo tengo una gestante que tiene mola y la concentración de beta es más de 100.000, alta probabilidad de que pueda llegar a presentar coriocarcinoma. Ahora sigamos. Hablando un poco sobre el tratamiento, se debe de requerir también unas pruebas de laboratorio previamente, donde se va a incluir la biometría hemática para valorar anemia, tipo sanguíneo, panel de anticuerpos, los niveles séricos también de la transaminasa hepática para valorar el daño hepático y una concentración inicial de la HCG. En el caso de los principios, vamos a mencionar aquí de que lo primero es la evacuación de la mola y lo segundo es el seguimiento regular para detectar la enfermedad trofoblástica persistente si es que hubiera. Ahora, entre los tratamientos que se va a usar va a estar el degrado, la histerectomía, el control de la hormona del HCG que va a servir para un seguimiento, y también se va a requerir lo que es la quimioterapia, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar. En cuanto al manejo de lo que es las molas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a tener 3 etapas, ¿no? El preoperatorio, el intraoperatorio y el postoperatorio. En el periodo preoperatorio vamos a ver principalmente que vamos a identificar las complicaciones conocidas como por ejemplo preeclampsias, hipotiroidismo, anemia, agotamiento de electrolitos, hiperémesis, enfermedad metastásica, entre otros, para lo que vamos a solicitar laboratorio, hemograma, niveles séricos de beta-HCG, creatinina, electrolitos, amiloperoxidasa hepática, porque como
vamos a ver más adelante, el hígado es uno de los principales órganos a los que metastatizan las neoplasias de ese tipo. Niveles de TSH, T4 libres, tipo sanguíneo y RH, radiografía de tórax, también por el caso de que metastatiza hacia lo que son pulmones, y considerar dilatadores higroscópicos, ¿no? Y en cuanto al intraoperatorio, vamos a ver que el principal método que se va a utilizar va a ser el legrado por succión. Se recomienda una dilatación cervical preoperatoria, una dilatación mecánica con una cánula de 10 a 14 milímetros, una cánula de Karman. Se utiliza oxitocina en una infusión continua mientras se evacúa para limitar el sangrado durante el procedimiento. Se realiza un curetaje en el miometrio cuando este se encuentra contraído. Y bueno, aquí justo en este periodo intraoperatorio es donde se va a presentar lo que es la deportación del trofoblasto al sistema venoso pélvico, del que les hablé de compañero anteriormente, ¿no? De que puede haber pequeñas porciones de trofoblasto que ingresan al sistema venoso y se disparan, ¿no?, hacia distintos lugares, por lo general hacia los pulmones, donde pueden ocasionar insuficiencia respiratoria, edema y embolia pulmonar. Se pueden agregar, aparte de la oxitocina, se pueden agregar también otros agentes uterotónicos según sea necesario. La bibliografía nos indica, ¿no?, metilergonovina, trometanina y misoprostol. Y en cuanto a la posevacuación después del legrado por succión, vamos a ver que es importante la administración de inmunoglobulina anti-D. ¿Por qué? Porque el tejido fetal en la mola parcial puede incluir glóbulos rojos con antígeno anti-D, entonces son de manera preventiva. En el caso de utilizar la quimioterapia profiláctica, está demostrado que no mejora el pronóstico y no se recomienda de manera rutinaria después de los legrados por succión de molas. Y en el caso de la desintegramización de los niveles de HCG, como el doctor lo comentó, se necesita hacer un seguimiento en suero dentro de las primeras 48 horas posteriores a la evacuación, y luego se hace semanalmente hasta que no se detecte. Normalmente en las muelas completas es a las 7 semanas y en las muelas parciales a las 9 semanas, y debe desaparecer ya sea a los 6 meses, que es indetectable. Durante este periodo lo que se recomienda es que la madre o de que la paciente no vuelva a tener otra gestación, porque en el caso de que lo tuviera, las probabilidades de que desarrolle nuevamente una muela son altas, de que el feto tenga alguna normalidad también es alta, Entonces lo que se utiliza también es anticoncepción efectiva, porque hay que evitar que durante los 6 meses siguientes la mujer vuelva a quedar embarazada. Eso lo vemos dentro de lo que es el pronóstico. Se hace una concepción en vigilancia, se ha identificado, por ejemplo, que puede haber partos vivos, pero con riesgo de anomalías congénitas, como les estaba diciendo. Se permite el embarazo luego de los 6 meses de haber hecho la vigilancia con beta-HCG. En vigilancia hay un aumento de persistencia. Si la beta-HCG sigue aumentada o persiste o vuelve a subir, se debe exigir una evaluación por una neoplasia trofoblástica, y si no hay embarazo se puede sospechar de una probable malignidad. Y los factores de riesgo para el desarrollo de una neoplasia trofoblástica gestacional son los siguientes, ¿no? En el caso de que se haya identificado una muela completa, se producen el 15 a 20% de los casos que desarrollan neoplasia. La muela parcial es menos común, solo desarrollan de un 5%. Cuando la evacuación se realiza temprana, antes se sospechaba de que podía reducir el riesgo de que se genere una neoplasia, pero hoy por hoy se dice que no disminuye el riesgo. O sea, no importa en qué etapa se evacúe la mola, si es que hay riesgo de que produzca una neoplasia, la va a hacer. La edad materna mayor también es un factor de riesgo. Los niveles de beta-HCG mayores a 100.000 unidades internacionales por mililitro. Tamaño uterino grande para la edad gestacional. Si es que presentan quistes tecaluteínicos mayor a 6 centímetros y una disminución lenta de la beta-HCG durante el periodo de vigilancia, también nos indica de que hay un alto riesgo de malignización. Entonces entramos en lo que son las neoplasias trofoblásticas gestacionales. Estas se van a desarrollar con o después del embarazo, de un embarazo reconocido, ¿no? 50% provienen por mola latiforme, 25% por abortos espontáneos o embarazos tubáricos, y 25% se van a desarrollar después de un embarazo prematuro o a término, da igual. En cuanto a la clínica, vamos a ver que esta va a ser una invasión agresiva del miometrio
con propensión a metástasis, por lo que las pacientes van a presentar un sangrado irregular más una subinvolución uterina, es decir, el útero va a permanecer grande a pesar de que se haya extraído el producto. La invasión miometrial por el trofoblasto puede causar una hemorragia intraperitoneal. En cuanto al diagnóstico, debemos sospechar de una neoplasia trofoblástica gestacional si es que hay un sangrado persistente tras cualquier tipo de embarazo. Hay que medir la beta-HCG sérica, ya que los niveles superiores a 100.000, como ya hemos dicho, nos hacen sospechar. Cuando se hace un curetaje diagnóstico, no se toma muestra de tejido para enviarlo a neumopatología. Hay que evaluar el tamaño uterino y hacer un tacto genital inferior porque se pueden presentar masas vasculares azuladas y estas masas vasculares azuladas nos pueden hacer sospechar del desarrollo de una neoplasia. Y el diagnóstico por tejidos, según la bibliografía de Williams, dice que no es necesaria, no se requiere una biopsia, al menos en el caso de que se encuentren masas vasculares. ¿Por qué? Porque al tocar estas masas vasculares vamos a producir un sangrado que va a ser de difícil control. En cuanto al laboratorio, vamos a solicitar hemograma, beta-HCG séricos, función renal y hepática, ecografía transvaginal. Se puede utilizar lo que es la tomografía computarizada, radiografía de tórax para ver metástasis, resonancia magnética igual. Y se solicita también beta-HCG en líquido cefalorraquídeo para ver también metástasis hacia el sistema nervioso central. En cuanto a la estadificación, vamos a ver la estadificación de la FIGO, que ha modificado y utilizado la estadificación que tenía anteriormente en la OMS. Anatómicamente se va a presentar en 4 etapas. La etapa 1 es una enfermedad confinada al útero. La etapa 2, una neoplasia trofoblástica gestacional que se extiende fuera del útero, pero se limitan las estructuras genitales anexas, como son vaginas y ligamento ancho. Y la etapa 3 es una neoplasia trofoblástica gestacional que se extiende hacia pulmones, con o sin afección conocida del tracto genital. Y la etapa 4, todos los demás sitios metastásicos, ¿no?, que incluyen riñón, pulmón, etc. En cuanto al sistema pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver diferentes resultados que los van a puntuar de 0 a 4. Entre ellos tenemos la edad materna, con una puntuación de 0 si es que la paciente es menor de 40 años y de 1 si es mayor a 40. Si es que hay antecedente de embarazo molar, será una puntuación de 0. Si es que ha tenido abortos, 1. Si es que ha tenido parto término, 2. El intervalo después del embarazo, o sea, el periodo intergenésico, si es menor a 4 años, 0. Si es entre 4 y 6, 1. Si es de 7 a 12, 2. Y mayor a 2 y 4 meses. En cuanto al pretratamiento con beta-HCG en el suero, vamos a ver en cuanto a los valores, ¿no? ¿Qué valor se ha obtenido en el beta-HCG? Menor a 100.000, menor a 10.000, de 10.000 a 100.000, y así hasta la puntuación de 4. El tamaño del tumor más grande, incluido el tamaño del útero, si es menos a 3,0, de 3 a 4,1, si es mayor o igual a 5,2, y si es que el número de metástasis, si es que se encuentra en vaso y riñón, 1, si es que se encuentra a nivel gastrointestinal, 2, y si ha llegado a la vesica y cerebro, 4. El número de metástasis ya también no solamente con identificación del órgano, sino en cuántos órganos o cuántas metástasis ha hecho, de 1 a 4,1, de 5 a 8,2 y mayor a 8,4. Y a la quimioterapia, si es que se ha utilizado anteriormente algún medicamento de quimioterapia, ¿no? Si es que se ha usado alguna vez, 2, y si es que se ha usado más, 4 puntos. Esta puntuación nos va a dar riesgos. Si es que se encuentra de 0 a 6, la puntuación es un riesgo bajo. Si se encuentra mayor e igual a 7, es de un riesgo alto de que la paciente pueda generar una neoplasia trofoblástica gestacional. Estas neoplasias se van a clasificar histológicamente, como ya hemos visto, en 4 tipos, ¿no? La mole invasiva, el coreocarcinoma gestacional, el tumor trofoblástico del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelial. En cuanto a la mole invasiva, vamos a ver que esta va a ser el tipo más común de las neoplasias. Va a surgir a partir de una mola parcial o una mola completa. Antes se le denominaba chorioadenoma destruens, pero actualmente se le denomina mole invasiva. Está caracterizada por ser bastante extensa, presenta una extensa invasión tisular por el trofoblasto y vellosidades enteras, más una penetración profunda a nivel del miometrio, del parametrio y la bóveda vaginal, y tiene una poca propensión a hacer metástasis, o sea, por lo general se encuentra solamente limitado a lo que es el útero. En cuanto al cariocarcinoma gestacional, vamos a ver que este es el más común,
después de embarazos a término o pacientes que han experimentado abortos espontáneos. Se presenta en un tercio de estos casos de colocarcinoma gestacional hace gestaciones molares. Es un tumor de rápido crecimiento con células sin las vellosidades, a diferencia de la mola invasiva que presenta una tumoración con vellosidades completas. Colecarcinoma gestacional va a invadir el miometrio y los vasos sanguíneos, por lo que va a producir hemorragia y necrosis. Se va a presentar a nivel de la superficie uterina como unos nódulos oscuros e irregulares, como unas manchas negras en la superficie. Y la metástasis se va a producir vía hematógena hacia lo que es pulmón, vagina, vulva, riñones, hígado, cerebro, ovarios e incluso intestino. Estos 12 tipos los vamos a ver a continuación. Bien, otro de los tumores de los que tenemos que hablar es del tumor trofoblástico del sitio placentario. Este tumor es raro y a su vez se origina de los trofoblastos intermedios, ¿no? O células trofoblásticas extravellosas en el sitio placentario. Esto después de ser una gestación a término, un aborto espontáneo o también inducido. Ahora, Williams también indica que el porcentaje alto de beta-HCG libre sería exacto, ¿no?, para el diagnóstico. Su principal síntoma va a ser la hemorragia y el mejor tratamiento en este caso es la histerectomía, ya que son resistentes a la quimioterapia. En cuanto al tumor trofoblástico epiteloide, se desarrolla a partir de la formación neoplásica del trofoblasto intermedio de tipo coriónico. Ese también es raro. El tumor crece de forma nodular, ¿no?, y las células son más pequeñas a diferencia del tumor del sitio placentario. El principal método de tratamiento es la histerectomía. Pero lo que pasa en este caso es que la mayoría de pacientes o los casos que se han reportado es que vienen ya con una enfermedad metastásica, ¿no? En cuanto a la evolución clínica de la neoplasia trofoblástica gestacional, como les mencioné, el hallazgo más frecuente va a ser la hemorragia irregular relacionada con la subpopulación uterina, ¿no? Ahora, algunas mujeres también pueden presentar lesiones metastásicas en la vagina o en la vulva. En este caso, ya sea puede ser de tipo continuo la hemorragia, hay que recordar eso, o intermitente y un súbito, y a veces insisto, también mucha intensa. Lo que pasa en este caso es que si no se administra tratamiento, en el caso del coriocarcinoma, que es el primero que mencionaron, siempre va a ser letal. En cuanto al diagnóstico, la hemorragia persistente e inusual después de un embarazo de cualquier tipo va a obligar a medir los niveles séricos del beta-HCG y considerar un grado diagnóstico. Ahora, en este caso, la concentración persistente o ascendente, como ya mencionaron, de la beta-HCG sérica en ausencia de un embarazo va a indicar una neoplasia trofoblástica. Ahora, después de la valoración pélvica minuciosa que nosotros debemos realizar para diagnosticar este tipo de tumor, se realiza pruebas de función renal, hepática, biometría hemática también, ¿no? Y bueno, finalmente, en cuanto al tratamiento, se administra quimioterapia con un solo fármaco, ya sea metotrexato o actinomicina D, para neoplasia no metastásica o con metástasis de bajo riesgo, ¿no? El legrado no está indicado a menos que exista una cantidad importante de tejido molar retenido. Y bueno, se va a clasificar como alto riesgo cuando la calificación pronóstica, como ya mencionaron, va a ser mayor a 7. La terapia combinada, en estos casos, tiene índices bastante buenos, ¿no?, de 67 a 85%. Eso es el terapia y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya pues pasaremos al otro tema.
compañeros y yo vamos a exponer un tema bastante importante dentro de las patologías obstétricas. Vamos a hablar de la placenta previa y esperemos que la exposición sea de vuestro grado. Siguiente, por favor. Bien, esta es la tabla de contenido, son 13 los puntos que vamos a ir tocando en el transcurso de la exposición. Siguiente. Entonces comenzamos con la introducción, donde antes de hablar de la definición, tenemos que saber en palabras sencillas que hablar de placenta previa no es más que hablar de la implantación de la placenta en niveles por debajo de donde debería normalmente implantarse, que es a nivel del fondo uterino, que es el lugar más vascularizado, ¿no? Entonces, la definición nos dice que es una patología obstétrica que cursa con la implantación de la placenta sobre el segmento uterino inferior, pudiendo llegar a cubrir el orificio cervical interno en un grado variable. Justamente esta es la estructura que se toma de referencia para ver cuáles son los tipos de placenta previa que hay, ¿no? El orificio cervical interno. Y como nos dice, puede cubrir este orificio en grado variable, puede ser, justamente viendo ya los tipos de placenta, puede ser de manera parcial, como vemos acá, o de manera total, ¿no? Por completo. Bueno, estos son otros 7 puntos también importantes que tenemos que tener en cuenta para entender mejor lo que van a explicar mis compañeros, ¿no? Primero, que actualmente la placenta previa es uno de los diagnósticos más frecuentes que se tiene, o bueno, que se dan por el fácil diagnóstico que es, ¿no? Mediante ecografía en el segundo y en el tercer trimestre, generalmente a partir de la semana 20, que, bueno, si fuera antes no tendría mucho sentido, ¿no? Porque todavía el útero estaría pequeño y podríamos ver la placenta implantada en zonas inferiores, pero como, bueno, todavía queda un buen tiempo de gestación, el feto va a ir desarrollándose, el útero va creciendo y puede migrar todavía hacia la parte superior. Es por eso que se hace a partir de la semana 20. Por otro lado, no se puede predecir de manera exacta qué gestantes que tienen placenta previa van a producir episodios hemorrágicos graves. Por otro lado, es la causa más frecuente de sangrado del tercer trimestre, pero algo importante a tener en cuenta es que no todas las placentas previas van a presentar una clínica hemorrágica. La gran mayoría sí, pero no todas. Bueno, van a haber condiciones maternas que van a adquirir gran importancia en la aparición de placenta previa, algunas son prevenibles, otras no, y justamente acá, bueno, esa es la importancia de conocer los factores de riesgo y de esa manera poder nosotros, bueno, nos va a ayudar a prevenir, ¿no? Ciertas complicaciones que la gestante podría tener posteriormente. Bueno, el episodio hemorrágico no va a ser una indicación directa para la inducción de parto, ni mucho menos de cesárea, y por último, la indicación de finalizar la gestación como la vía de parto van a ser individualizadas en cada gestante que tiene placenta previa, ¿no? Porque cada una tiene características distintas y tiene un manejo distinto también. Siguiente. Dentro de la patogenia se asocia cicatrices uterinas previas y alteraciones endometriales. Esto ya haciendo un adelanto a los factores de riesgo. La multiparidad va a ser un factor de riesgo principal, ¿no? Porque, bueno, al haber ya un parto, sabemos muy bien que en el alumbramiento se desprende la placenta y en la zona que se desprende, o en esa región, en esa pared uterina, va a quedar como una especie de cicatriz. Entonces, para un siguiente embarazo no va a estar eficiente en un 100%, por así decirlo, ¿no? La próxima implantación de la nueva placenta va a ser hacia un lado y así, ¿no? Mientras más gestaciones haya, va a haber mayor cicatrización y puede que se implante más inferiormente. Bueno, el diagnóstico en el segundo trimestre no suele persistir hasta el término por migración placentaria debido al crecimiento del segmento uterino bajo, lo que les mencionaba, y el tropismo, donde las células trofoblásticas buscan un lugar más vascularizado, que en este caso sería el fondo uterino. La placenta, esto como dato, la placenta que está ubicada a 1 centímetro o menos de distancia del orificio cervical interno, bueno, en el segundo trimestre van a ser más propensas a tener placenta previa a término que en aquellas que van a estar un poco más alejadas, ¿no? De 1.1 a 2 centímetros. ¿Siguiente? Bien, entonces ahora sí, entrando a la clasificación, van a ser los 4 tipos de placenta previa que se van a tener: la de inserción baja, la marginal, la parcial y la total, pero va a existir una división principal, el cual nos orienta al tipo de parto. Por ejemplo, acá tenemos el no oclusivo, donde está la inserción baja y la marginal, donde acá todavía no cubre el orificio cervical interno, por ende pueden ser candidatas a un parto vía vaginal, ¿no? Por otro lado tenemos la oclusiva, donde está la oclusiva parcial y la total, donde ya, bueno, cubre parcial o totalmente el orificio cervical interno y son netamente para cesárea. ¿Siguiente? Entonces, ahora viendo cada una de ellas, la placenta lateral o la de inserción baja es cuando la distancia entre el borde placentario más próximo al orificio cervical interno, que en este caso sería la zona más baja de la placenta, está a 2 centímetros o menos, ¿no?, del orificio cervical interno.
En caso de la marginal, la placenta se va a insertar en el borde del orificio cervical interno, justo en el margen, por eso se llama marginal, y todavía no la sobrepasa. Siguiente. La oclusiva parcial, en este caso, como podemos ver en la imagen, ya lo cubre parcialmente, y finalmente la oclusiva total, donde se ve claramente que está totalmente obstruida, ¿no? Siguiente. Bien, acá haciendo un paréntesis en cuanto a la epidemiología, hemos sacado la información de un artículo español, donde en este caso nos indica que la incidencia en España aproximadamente es de 1 por cada 200 a 300 nacimientos, que eso es más o menos de 0.3 a 0.5%, ¿no? Y la incidencia va a aumentar en los inicios de gestación, justamente por lo que les mencionaba, en edades gestacionales tempranas, todavía se puede ver la placenta en la zona inferior, entonces a mayor edad gestacional la incidencia también va reduciendo porque esto va migrando hacia arriba. La mayor incidencia de placenta previa se ha visto en mujeres asiáticas, seguidas de las mujeres europeas, luego norteamericanas y las subsaharianas, que son, en este caso, pues, las africanas, ¿no? No se sabe la causa exacta de cuál es la diferencia de esta incidencia o a qué se debe, pero se podría relacionar con algún factor genético. En cuanto al Perú, bueno, según lo que he podido ver en un artículo que se ha publicado en el año 2020, la incidencia es más o menos de 2.8 por cada 1000 gestaciones, ¿no? Y de 3.9 si se trata de embarazos gemelares, lo cual es más o menos de 0.28%. La posibilidad de presentar placenta previa al momento del parto va a ser mayor si es que este se diagnostica a mayor edad gestacional, y finalmente la recurrencia de la placenta previa va a ser de un 4 o un 8% en próximos embarazos. Siguiente. Bien, ahora pasando a los factores de riesgo, van a haber múltiples factores de riesgo que, bueno, se asocian a la aparición de placenta previa, ¿no? Pero los factores más asociados o más comunes van a ser aquellos en los que difícilmente se puede actuar o poco se puede hacer. Por ejemplo, la presencia de placenta previa en gestaciones anteriores, cesáreas en partos anteriores y gestaciones múltiples, ¿no? Entonces vamos a ir viendo acá algunas de ellas. Primero, la placenta previa en gestaciones anteriores, que es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿no? Que tiene una recurrencia de 4 o 8% y que es un factor de riesgo independiente para la aparición de la misma. Luego tenemos a los procedimientos quirúrgicos intrauterinos previos, donde son aquellas cirugías que van a dañar la pared uterina, ¿no? Por ejemplo, en incisiones uterinas necesarias, miomectomías o legrados por abortos, entre otras. Y el riesgo va a ser directamente proporcional al número de cesáreas. Mayor cantidad de cesáreas, mayor va a ser el riesgo. En caso de las gestaciones múltiples, se ha visto que la incidencia de placenta previa se incrementa hasta un 40% en gestaciones gemelares, y más aún si se trata de las bicoriónicas, ¿no? Lógicamente, si son bicoriónicas, dos placentas necesitan mayor espacio, puede que uno quede en la zona inferior, ¿no? O puede que incluso hasta ambas queden implantadas en la región uterina inferior. Siguiente. En cuanto a los tóxicos, tabaco y cocaína, la nicotina del cigarrillo, la cocaína producen vasoconstricción, y con esto la circulación uterina se reduce, ¿no? Y genera hipoxia. Y por ello, durante el embarazo, las mujeres que consumen estas sustancias van a tener mayor expansión placentaria, porque lo que busca la placenta es un mayor intercambio gaseoso. Entonces, al haber esta hipoxia, entonces va a haber mayor expansión, ¿no? Pudiendo llegar a cubrir el orificio cervical interno. La endometriosis es una patología que también se asocia, ¿no? a este factor de riesgo. Bueno, es una patología en donde el tejido, que normalmente debería estar dentro del útero, también lo vamos a encontrar fuera del útero, así como se ven en estas imágenes, ¿no? Hay de distintos grados, desde el 1 hasta el 4, y anteriormente se creía que, bueno, cualquiera que sea el grado de endometriosis estaba relacionado con la aparición de la placenta previa, pero recientemente se ha observado que la endometriosis de grado severo es la que en realidad se relaciona, ¿no? Con la aparición de placenta previa, y se desconoce la fisiopatología subyacente. Y bueno, en cuanto a las técnicas de reproducción asistida, esto en el contexto de la infertilidad materna por causas maternas, pues se ha visto que también va a haber una mayor frecuencia de la aparición de placenta previa, y se desconoce si realmente se trata de un factor independiente o si se relaciona con factores maternos que han suscitado la necesidad de la terapia de reproducción asistida, ¿no? Poniéndonos solamente en el ejemplo de la endometriosis, si bien la endometriosis ya es un factor de riesgo, pero aquella gestante, ¿no? Que en este caso se ha sometido a una técnica de reproducción por la causa de endometriosis, aumenta el riesgo de formar la placenta. ¿Sí? Y bien, esto sería un cuadro resumen de los factores de riesgo con algunos más. Ok, yo soy Salas Castillo y ahora vamos a hablar sobre la clínica. Dentro de la placenta previa, como forma parte de las hemorragias del embarazo, obviamente una de los
síntomas principales será el sangrado. Entonces, ¿cuál es la manifestación más frecuente? Es un sangrado, pero que a diferencia de las otras patologías, es un sangrado espontáneo y que no duele. Entonces, esto puede ser clave para diferenciarlo, como vamos a ver más adelante, de otras patologías como una amenaza de aborto. La sangre es variable, es roja como un sangrado uterino normal, puede variar en cantidad y se presenta entre el segundo y el tercer trimestre de la gestación. Más adelante vamos a ver qué porcentajes están dentro y qué porcentajes están fuera. Dentro del artículo del que hemos visto la revisión y dentro de muchas otras bibliografías, he podido ver que la edad media para hacer el diagnóstico es un aproximado de 32 semanas. Un tercio de estas pacientes sangran antes de las 30 semanas y el otro tercio sangra después de las 36, lo cual es mucho menos frecuente. Pero el 2 al 10% no sangran hasta que comienza el trabajo de parto. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las características del sangrado? Este sangrado, como ya les mencioné, tiene que ser indoloro para que sea de una placenta previa, a menos que haya otras patologías asociadas. Es roja, rutilante y aparece en reposo o inclusive durante el sueño, ¿no? La paciente se puede despertar y tiene un sangrado demasiado abundante y es lo que le despierta, por ejemplo, lo que moja la cama, no tanto el dolor, porque no hay dolor. Tiene aparición brusca y tiene hemostasia. Entonces, acá he puesto una relación entre tres factores principales que influyen en la placenta previa. A más oclusión, como ha mencionado mi compañero en los grados, este sangrado es más precoz, se presenta más temprano y esto incluso básicamente influye en la evolución del embarazo. Es más tórpido y es más brusco. Y la severidad va en relación directamente proporcional a los síntomas. A una oclusión más severa hay síntomas más severos. Esto obviamente tiene que ver con la cantidad, de qué tan grande es y con la duración del sangrado, porque una paciente podría tener shock, ¿no? Podría ser hipotensión, taquicardia e incluso podría venir con parálisis. Siguiente. Entonces, acá he puesto dos preguntas. No se debe realizar el tacto vaginal. ¿Por qué? Porque está contraindicado. ¿Qué es lo que pasa si hacemos un tacto vaginal en una paciente con sospecha de placenta previa? Podemos movilizar los cotiledones o algunos coágulos e incrementar la hemorragia y pues empeorar a la paciente. Y si por A o B quieren evaluar el canal vaginal, lo preferente no es usar los dedos, sino hacerlo mediante un espéculo, como han visto. La ecografía es un medio de elección básicamente para el diagnóstico de certeza de la placenta previa, porque a través de esta pueden ver las características de su ubicación, como ha mencionado mi compañero. Tenemos la exploración complementaria de elección para el diagnóstico y los factores de riesgo se incrementan a partir de las 18 semanas. ¿Cuándo es que estos factores de riesgo aparecen antes de las 18 semanas? Es cuando hay una sospecha de cicatriz uterina, por ejemplo, por una ruptura uterina previa y placenta sobre esta cicatriz, una placenta que se implanta sobre esta cicatriz. Entonces, este por ejemplo es un ejemplo de otro artículo que hemos sacado, en la que básicamente puse estas dos imágenes, pero no lo vamos a tocar, pero sí vamos a ver en qué consiste la técnica de la ecografía. Obviamente la paciente tiene que tener la vejiga vacía y se valora todo el segmento inferior, tanto el anterior, posterior y lateral, en un corte transversal, rechazando si es necesario la presentación fetal, y se aplica el Doppler, obviamente para ver la circulación y descartar el hematoma marginal o vasa previa. Se tiene que localizar sí o sí la inserción del cordón umbilical y finalmente valorar los signos de acretismo, especialmente placenta previa con antecedentes de cesárea previa, que también es uno de los factores de riesgo. Siguiente. Esta es una ecografía vaginal que también le puse como ejemplo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial principal de la placenta previa? Como es sangrado, nosotros tenemos que preguntar cuáles son las características del sangrado. El desprendimiento prematuro de placenta es algo mucho más brusco y es mucho más dolor. También se puede diferenciar con otras patologías como una amenaza de aborto y cosas así. Pero por el tiempo en el que se presenta la placenta previa, un aborto se define como la interrupción del embarazo menor a 22 semanas. Entonces, como ya les mencioné, solo un tercio sangran antes de las 30 semanas. Entonces es un poco difícil que se relacionen un poco entre ellos. ¿Y cómo se diferencia? Porque el desprendimiento prematuro de placenta tiene contracciones. La placenta previa no tiene contracciones al momento de la clínica. El DPP sí. Esa es una incluso de las preguntas más frecuentes en el examen nacional de medicina para diferenciar uno del otro. Siguiente. Este es un cuadro comparativo entre placenta previa y desprendimiento prematuro
prematuro de placenta, lo que tienen que ver es que la severidad de un cuadro es más fuerte en un desprendimiento prematuro de placenta, que supongo que lo van a tocar más adelante, pero entra dentro del diagnóstico diferencial. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál tiene alteración del bienestar fetal? Más altera el bienestar fetal un desprendimiento prematuro de placenta que una placenta previa. Y dentro de las etiologías, a partir de la semana 20, dentro de las causas maternas, a la cabeza está la placenta previa y de las fetales, rotura de vasos previos. Pero esta es la secuencia que debemos seguir. Primero pensar en una placenta previa. Si tuvo contracciones o no, le preguntamos. Al momento de sangrar, ¿tuvo contracciones? Si dice no o no sentí contracciones, pensamos en placenta previa. Si sí sintió, pensamos en DPP. Y ya pues esto es un cuadro comparativo entre los distintos tipos de patologías que nos pueden dar una hemorragia a partir de la 20 semana. Como les mencioné, en la placenta previa el sangrado es espontáneo, ni siquiera se nota. La paciente muchas veces puede estar durmiendo y despertar con toda la cama mojada de sangre, en comparación a las otras, ¿no? Que sí tiene relación con dolor y sí se da cuenta si sangra o no sangra. Las contracciones solo están presentes en el DPP, en las otras no. Y la ruptura uterina tiene un cuadro que es muy fuerte en comparación a la placenta previa, en dolor. Bien. Bueno, y dentro del manejo se contemplan 4 pilares. El primero es la observación, el ingreso hospitalario, la persistencia de la hemorragia y ante un cuadro estabilizado. ¿Cuándo observan una placenta previa y cuándo la hospitalizan? Obviamente depende de los signos de severidad de la paciente. Si está en shock, se hospitaliza. O si le hacen un hemograma y está con una hemoglobina muy baja, se hospitaliza. Pero lo que se puede usar en observación es la ecografía transvaginal, que también es una prueba, como les mencioné, para confirmar el diagnóstico. La ecografía obstétrica nada más puede evaluar la presencia de un hematoma retroplacentario, que también es peligroso. Y solicitar analítica, que como les dije, que incluye hemograma, perfil de coagulación, bioquímica básica y pruebas de bienestar fetal. Aunque no puede estar muy alterado, puede ser que esté alterado. En el ingreso hospitalario, como ya lo va a exponer mi compañera, se utilizan los topolíticos. Y la maduración pulmonar se tiene que interrumpir el embarazo a partir de las 24 semanas hasta las 34. Y neuroprotección con sulfato de magnesio. Cuando hay presencia de hemorragia, obviamente la paciente va a estar con inestabilidad hemodinámica o pierde el bienestar fetal. Y se opta por finalizar la gestación. Y ante un cuadro estabilizado, si la paciente tiene más de 36 semanas o menos de 36 semanas, diferencia un poco. Si tiene menos, se da de alta con un reposo relativo y visita en control periódico yo he visto que es de 3 a 4 días, pero la bibliografía dice que 1 a 2 semanas. Y si es más de 36 semanas, se prefiere por finalizar la gestación. Siguiente. Bien, yo les voy a explicar un poco, les voy a adentrar un poco de lo que les estaba explicando Gabriel sobre el manejo. Tenemos que saber de que una mujer asintomática que ya fue diagnosticada aproximadamente ya sea en el segundo o el tercer trimestre, tiene que ser informada previamente de todos los riesgos de parto pretérmino que va a poder suscitarse, o también de unas hemorragias obstétricas, ¿no? Estas pueden ser graves o también pueden ser leves, pero tienen que ser conscientes del riesgo que están corriendo. Ahora, este manejo va a tener como pilar lo que es la evolución de cada paciente. Vamos a escoger tres escenarios. Una mujer que es asintomática, una paciente que tuvo una hemorragia activa antes del parto y una mujer que está estable después de un episodio o más de hemorragia activa, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, empezamos con lo que es una mujer asintomática. Tenemos que saber que una vez diagnosticada la paciente, que es prácticamente, como les mencioné, al segundo trimestre, al tercer trimestre, mientras más antes es mejor, pero obviamente hay un tiempo límite, como ya les explicó mi primer compañero. Todo gestante tiene que tener controles ecográficos. ¿Con cuál es el objetivo de estos controles ecográficos? Primero sería lo que es el determinar la posible resolución de la placenta previa, que pronto les voy a explicar qué cosa es la resolución, y luego lo que es el control óptimo para reducir lo que es el riesgo de las hemorragias, ¿no? Bueno, empezamos con este flujograma que lo he hecho. El diagnóstico se hace más o menos al segundo trimestre, a través de estos controles ecográficos que ya están presentes a lo largo de toda la gestación. Se le hace una ecografía lo que es a la semana 32, donde vamos a tener 2 escenarios posibles. El primero va a ser de que el borde placentario más cercano a lo que es el orificio cervical interno
se va a encontrar a más de 2 centímetros del mismo. Acá vamos a llamarle que la placenta previa ya ha sido resuelta. ¿Qué quiere decir? Digamos, de lo que la placenta debería estar, como vemos acá en la parte del fondo uterino, se encuentra insertado más abajo, pero a medida que evoluciona el embarazo, o sea, no ha seguido avanzando, por lo tanto, no interferiría en lo que es la vía del parto, entonces podría dar un parto normal, ¿no? Ahora, con respecto al segundo escenario, es de que el borde placentario, que es más cercano al orificio cervical interno, sea menos de 2 centímetros. Aquí es donde vamos a ver si es que va a cubrir o no va a cubrir este orificio cervical interno. Ahora, si nosotros ya vemos de que es menos de 2 centímetros, se le tiene que hacer sí o sí de nuevo lo que es otra ecografía en la semana 36. ¿Para qué se hace esta ecografía en la semana 36? Acá vamos a ver lo que es, vamos a decidir prácticamente qué vía del parto vamos a optar. Puede ser cesárea, puede ser parto normal, ¿no? Sí. Bien, una vez que nosotros hacemos nuestra ecografía en la semana 36, como les he dicho, vamos a encontrar otra vez dos escenarios. El primer escenario va a ser lo que la placenta va a cubrir de manera total, como vemos en la imagen, o de manera parcial, como ya lo vimos en la clasificación. Seguro que la clasificación había 4, pero después de esta había como que unas 2 clasificaciones de oclusivas y no oclusivas. Bien, entonces acá todas las placentas que sean oclusivas van a ser prácticamente, o se recomienda hacer una cesárea programada. El Colegio Americano de Ginecobstetricia recomienda que esta cesárea programada, en caso sea asintomática, recordemos esta parte asintomática, esperemos por lo menos a llegar a la semana 36 o a la semana 37 con 6 días, siempre y cuando no haya otras complicaciones, como les he mencionado, asintomáticas. Ahora, por otro lado, lo que es la Sociedad Española de Ginecobstetricia nos permite o nos da más tiempo para que también podamos alargar más lo que es la cesárea, que en este caso es programada, ¿no? Hasta desde las semanas 38 y 6 días, hasta incluso podemos llegar hasta la semana 39, si es que no hay algún otro riesgo, ¿no? Ahora, imaginemos de que la placenta en este caso no está cubriendo lo que es el orificio cervical interno, pero sí se encuentra en menos de 2 centímetros, o menos o igual de 2 centímetros de esta misma. A esta le vamos a llamar placenta previa no oclusiva, ¿verdad? Entonces acá prácticamente el manejo va a ser individualizado en relación al riesgo hemorrágico que ya mencionó mi compañero anteriormente, que hay riesgos de la madre y también del bebé, ¿no? Siguiente. Ahora, el segundo pilar de este manejo es hemorragia activa anteparto, o sea, antes del parto. ¿Por qué nos conviene? ¿Cuál es el objetivo de este? Primero es mantener lo que es la hemodinámica materna y resolver lo que es el compromiso hemodinámico surgido por la hemorragia. Acá lo que se requiere es tratar de cuantificar cuánto ha sido la hemorragia, o sea, cuánto ha perdido. Puede ser usando tal vez vasitos con medidores o tal vez pesando los mismos paños que la madre ha podido usar en ese momento, ¿no? Luego ver o detectar si el cuadro tiene indicaciones de cesárea de emergencia. En caso tengamos una hemorragia activa anteparto, lo correcto es realizar una infusión inmediata de lo que es los cristaloides, con el objetivo de recuperar la volemia. Como ya sabemos, no necesariamente, se puede usar esos cristaloides, pero también, si es que no es suficiente, podríamos optar por transfusiones sanguíneas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de sangre que se ha perdido. Ahora, en caso de que esta gestante ya hemos hecho la reposición de toda la sangre que ha perdido y todo ello, evaluamos si está hemodinámicamente estable o está inestable. ¿Cuándo vamos a decir que está en un buen estado hemodinámico? Cuando no va a haber estos signos, ¿no? Prácticamente tenemos que saber cuándo es inestable para saber cuándo está estable. Va a estar inestable siempre y cuando no haya hipotensión, va a ser inestable cuando va a haber hipotensión, taquicardia, síncope u ortostatismo. Y acá vamos a evaluar, como mencionó ya mi compañero en su diapositiva anterior, tenemos que pedir lo que es hematocrito, hemoglobina, perfil de coagulación. Ahora, si es que la paciente no tiene ninguno de estos síntomas y ya hemos hecho la reposición de la sangre, se podría decir que está hemodinámicamente estable. Ahora, si está hemodinámicamente estable, la paciente no tiene indicación o no es candidata a hacer una finalización del embarazo. Así que podemos incluso
retrasar el parto hasta 4 semanas más. Por otro lado, si está inestable, esta sí es candidata para la finalización del parto de manera inmediata. Siguiente. Ahora, con respecto a lo que es el manejo conservador expectante y en pacientes con sangrado previo, tenemos acá una paciente que está haciendo hemorragia. Pero, ¿por qué optamos por esta medida expectante, o sea, conservadora prácticamente? Porque va a tener una hemorragia, pero esto no va a ser grave. Y va a estar, como les mencioné, con un buen estado hemodinámico. Y acá lo más importante es de que no esté en fase activa del parto. O sea, si ya está en fase activa del parto, o sea, imposible que podamos retrasarlo más. Siguiente. Ahora, tenemos a nuestra mamá que tiene un sangrado ese rato, ¿no? Tenemos que hacer un monitoreo fetal y ver, digamos, la edad gestacional en la que tiene. Ahora, tenemos lo que es el objetivo de retrasar tal vez un poco más con esta conducta expectante, es lograr tener la maduración pulmonar fetal a través de lo que es la administración de los corticoides. Estos colegios y esto de ginecobstetricia nos recomiendan desde la semana 24 a la semana 36 y 6 días, porque a partir de la semana 37 el bebé ya tiene maduración pulmonar, ¿no? Y como les mencioné, tiene que tener un buen estado hemodinámico. ¿A qué le vamos a llamar un buen estado hemodinámico? Aparte de los síntomas, laboratorialmente tenemos que tener una hemoglobina mayor o igual a 10, un hematocrito mayor o igual a 30, y lo importante es darle reposo a la mamá, ¿no? Siguiente. Estos son los corticoides que se usan para maduración pulmonar. Tenemos la betametasona, que son 2 dosis de 2 miligramos intramuscular cada 24 horas, la dexametasona de 4 dosis de 6 miligramos intramuscular cada dosis. En caso ya haya lo que es la dinámica uterina, se puede dar lo que son los tocolíticos. Por lo general no están recomendados, pero si, como les mencioné, ya hay dinámica uterina y ya, digamos, la edad gestacional es menos de las 37 semanas, que es lo que se espera, se puede optar por esto. Entre ellas tenemos acá lo que es el nifedipino, fenoterol, indometacina, atosiban. Entre los que más beneficiosos que he visto está el atosiban, que no tiene efectos adversos tanto fetales como maternos. Incluso se puede usar lo que es el nifedipino. Bien. Ahora, ¿cuándo vamos a hacer una hospitalización? ¿Cuándo la vamos a mandar a su casa? Vamos a mandarla a su casa siempre y cuando la mamá o la gestante ha tenido 1 a 2 episodios de sangrado, pero este ha sido controlado y hayan pasado de 48 a 72 horas de este episodio agudo. ¿Cuándo lo vamos a hospitalizar? Cuando ya hay un tercer episodio de sangrado y ya, por más que le hayamos dado, digamos, hemos tratado de reponer lo que es el volumen sanguíneo que ha perdido, no logramos compensarlo, ¿no? Y acá este es un cuadrito que más o menos nos resume, donde dice, placenta previa sin complicaciones, puede ser parto vaginal o cesárea, ¿no? Pero en este caso, si hay un sangrado abundante, lo recomendable o tendremos que tratar es de que sea a partir, la cesárea tiene que ser a partir de las 36 semanas. Estos casos de estudio prácticamente recomiendan, si es que la paciente está sintomática y ha sido estable y todo ello, la finalización de la gestación de forma electiva más o menos a la semana 36 a la semana 37. Siguiente. Para finalizar con la exposición, bueno, ya la última parte, vamos a ver las vías de parto, complementando un poco lo que ya dijo mi compañera Emily. Como ya mencionaron durante la exposición, la vía del parto va a depender mucho si es una placenta previa no oclusiva o bien oclusiva. En el caso de que sea una placenta previa no oclusiva, vamos a tomar en cuenta si es asintomático o bien asintomático. Si es asintomático, como ya se mencionó, pueden intentar un parto vaginal vigilado. ¿A qué me refiero con que sea vigilado? Siempre que la paciente esté hemodinámicamente estable y que el hospital tenga, o donde estemos realizando el parto, tenga todos los medios adecuados para manejar cualquier episodio hemorrágico que se pueda presentar durante el parto. Ahora, en el caso de que sea una paciente sintomática, no hay una indicación muy clara sobre la cesárea, pero acá se va a tomar en cuenta lo que es la regresión cervicoplacentario en la semana 36, como ya se vio en el manejo, ¿no? Dependiendo a la ecografía, vamos a ver si es que se le realiza una cesárea o bien se realiza un parto vaginal. Ahora, se mencionó anteriormente que esto va a depender de la distancia, que vendría a ser menor a 2 centímetros, pero en otras bibliografías también hemos encontrado de que este va a depender si es que es menor a 10 milímetros. Entonces, si la placenta está menor a 10 milímetros de distancia
con relación al orificio cervical interno, vamos a ver que va a haber un alto riesgo de hemorragia intraparto, por lo cual se le debe realizar una cesárea. Sin embargo, si está mayor a 10 milímetros de distancia, se puede optar por un parto vaginal, pero siempre que sea vigilado. Siguiente. En caso de que sea una placenta previa oclusiva, aquí siempre se va a realizar lo que es la cesárea y tiene que ser una cesárea electiva la semana 37-38. Ahora, el parto vaginal acá va a estar contraindicado. Justamente para evitar lo que es una cesárea de emergencia que se puede presentar en estas situaciones. Por ejemplo, cuando hay un sangrado vaginal, al igual que alteración en la frecuencia cardíaca fetal, imposibilidad de revertir el compromiso hemodinámico de la madre, y si es que hay un sangrado vaginal importante desde la semana 34. Siguiente, por favor. Ahora, hablando de la hemorragia posparto, acá se hace un manejo escalonado. Bueno, una vez que la paciente ya está estable, ya dio a luz y presenta una hemorragia, vamos a ver que acá se realiza, acá primero se va a implementar lo que son los fármacos sistémicos. Acá el de elección vendría a ser la oxitocina, al igual que se le añade lo que son los uterotónicos, ya puede ser prostaglandinas o ergometrina, y finalmente se puede añadir incluso el ácido tranexámico para parar la hemorragia. Ahora, si con esto no se para la hemorragia, seguimos con lo que es el tratamiento local, que se realiza, en caso sea una cesárea, la paciente está en una cesárea, se realizan lo que son las suturas hemostáticas. Si con esto no para el sangrado, se realiza un tratamiento intrauterino, donde acá se van a manejar algunos dispositivos, como el balón de Bakri, que se puede observar acá, que es una presión interna desde el útero para evitar la hemorragia, suturas de compresión de Bell Lynch, y finalmente se ligan las arterias uterinas. Ahora, si con esto no para la hemorragia, se realiza una histerectomía por una hemorragia masiva, y bueno, para ver un poco la frecuencia, se realiza la histerectomía en aproximadamente 3.5% de los pacientes. Siguiente. Y finalmente, viendo lo que es la morbimortalidad. En el caso de que sea materna, vamos a ver que este va a incrementar dependiendo del riesgo de hemorragia vaginal. Mientras mayor sea el sangrado, hay mayor mortalidad. Ahora, esto va a depender también de las complicaciones, esto va a conllevar también a complicaciones tromboembólicas, al igual que septicémicas, y si es que se realiza una inducción del parto a una gestante preterna. Ahora, para hablar un poco de epidemiología, vamos a ver que la placenta previa vendría a ser la tercera causa de transfusión sanguínea durante la gestación, parto y puerperio, y la segunda causa de histerectomía por causa obstétrica. Ahora, en un artículo hemos encontrado que hay un trabajo donde se evalúa el riesgo de cesárea a través de una escala. Este artículo menciona que las gestantes que tengan 3 o más episodios de hemorragia anteparto, o ya sea un primer episodio hemorrágico antes de la semana 29, van a tener un alto riesgo de presentar una hemorragia. Entonces, en esas pacientes se debe optar por una cesárea. Y finalmente, la morbimortalidad neonatal, que este va a depender mucho si es un parto preterno, como ya se mencionó, y este va a ser derivado de una cesárea de emergencia. Ahora, en el caso de la placenta previa, la mortalidad neonatal va a ser muy escasa. Siguiente, por favor. Eso vendría a ser todo. Muchas gracias. ¿Algún comentario, preguntas? A ver, la clasificación que se utiliza es la oclusiva y la no oclusiva. Es la clasificación que se debe de utilizar. Esta clasificación nos permite o se utiliza como para cuál es la mejor vía de terminación del embarazo. Si yo considero que se trata de una placenta previa oclusiva, lógicamente el embarazo se terminará por vía alta, vía abdominal, a través de una cesárea, antes que la paciente se complique, antes que la paciente arranque con el trabajo de parto. Entonces, estas pacientes
que tienen placenta previa oclusiva, que van a terminar en cesárea, tienen que tener incluso depósitos de sangre. ¿Por qué depósito de sangre? Porque un porcentaje considerable de estas pacientes gestantes que tienen placenta previa pueden asociarse con acretismo placental. Acretismo placental. Y cuando uno habla de acretismo placentario, podrá ser placenta acreta, placenta increta y una placenta perfecta. Si estamos frente a una gestante que tiene placenta previa y asociado a acretismo de tipo increta, el pronóstico es malo, ¿no? Entonces, estas pacientes que tienen acretismo placentario, o sea, placenta previa asociado a acretismo, uno en una cesárea intenta realizar alumbramiento manual, no se va a desprenderse la placenta y va a empezar a sangrar. Y la única forma de controlar el sangrado será sacando el útero, pero hasta que terminemos hacer la histerectomía, la paciente sangró considerable. Y el sangrado es considerable, la única forma de evitar o revertir el problema de la inestabilidad hemodinámica es con sangre. Por ahí he visto, creo, cristaloides. Antes se usaba cristaloides, ahora ya no se usa cristaloides. Porque la secuencia de administración de volumen, de mejorar volumen, antes era cloruro, cristaloides, coloides y sangre. No sé si en esa diapositiva era cristaloides o coloides. Si es cristaloides está bien. Lo que no se usa en la actualidad es coloides, soluciones coloidales ya no se utilizan. Porque antes era la secuencia cristaloides, soluciones coloidales y sangre. Y en la actualidad ya no. La razón por la que ya se retiró las soluciones coloidales es que agrava la complicación renal de pacientes que tienen un shock hipovolémico. Se supone estas pacientes o estas gestantes que sangran el órgano de choque es el riñón. Si a eso le agregamos soluciones coloidales, va a agravar problema de insuficiencia renal. Entonces estas pacientes tienen que tener depósito de sangre, deben de programarse a partir de 36 semanas a 38 semanas, ese es el tiempo antes que arranque el trabajo de parto, porque van a empezar a sangrar cuando presentan contracciones uterinas. Y lo otro es, en el otro caso, si es una placenta previa no oclusiva, sí puede ir a parto vaginal, sí puede ir, pero la condición de que vaya al parto vaginal es que el parto vaginal debe ser en sala de operaciones. Parto en sala de operaciones. Porque no hay forma de saber con precisión si realmente estamos frente a una oclusivo parcial o no oclusiva, y dentro de ello la marginal o la inserción baja, no hay forma de saber con exactitud. Nos puede parecer una marginal, por lo tanto uno decide parto vaginal,
o nos puede parecer inserción baja y uno decide parto vaginal. ¿Qué tal está en parcial, placenta previa parcial? Arranca el trabajo de parto y ahí viene la hemorragia. Entonces el parto debe ser en sala de partos, equipo completo con conocimiento del banco de sangre. Equipo completo significa una sala disponible para esa operación si es que es necesario, anestesiólogo disponible, 2 ginecólogos en sala de operaciones, la enfermera instrumentista, la enfermera circulante, lógicamente el banco de sangre disponible y el neonatólogo en sala de operaciones. Ahora, ¿cuándo decidimos en el grupo de gestantes que tienen placenta no oclusiva cesárea? Cuando no se produce el parto en 2 horas. 2 horas. Puja señora, puja señora, puja señora, y en 2 horas no se produce el parto, uno decide operar. Uno decide hacer la cesárea, porque más tiempo existe el riesgo de que se complique tanto la madre como el producto de la gestación, ¿no? Hablaron, creo que, de topolíticos. En realidad, si estoy frente a una gestante con placenta previa y presenta contracciones uterinas, amenaza parto pretérmino, que empieza a sangrar, porque el sangrado va a ser por contracciones uterinas. Si estoy en el hospital Lorena o cualquier hospital, contraindicado uso de topolíticos. Contraindicado, no usar topolíticos. Pero Salas está en Yusco, placenta previa, contracciones uterinas, que empieza a sangrar, ahí sí puedo usar topolíticos. ¿Para qué? Para que las contracciones cesen. Cesan las contracciones, probablemente la hemorragia también va a cesar. Entonces, uso de topolíticos en placenta previa tiene una contraindicación relativa. Contraindicación relativa. Si estoy en el hospital no uso, termino con el embarazo sin problemas. Si estoy fuera del hospital, para que me permita llegar al hospital y no comprometerse o que no se presente compromiso hemodinámico de la gestante, puedo usar topolíticos hasta llegar a la. Y lo otro que hablaban de atosiban como topolítico, en el Perú no tenemos atosiban. El atosiban sí es un buen topolítico, yo no sé por qué no hay en el Perú, pero en Europa es el topolítico de primera línea, primera elección, pero no tenemos en el Perú de primera elección, son los bloqueadores de canales T. Entonces usamos ese tipo de topolíticos como para cesar, contrarrestar las contracciones uterinas, ¿no? Bueno, eso de los corticoides sí, pues se puede usar, pero si está sangrando ya no habrá ni tiempo como para colocar los corticoides con fines de maduración pulmonar, sino llevar inmediatamente a sala de operaciones para que se opere, ¿no? Ya pues ahí quedaremos, creo que ya llegamos a la hora, ¿o no? Sí, exacto.